Bueno, pues yo quería hablar contigo, Guillermo, un poco de creatividad e innovación, aplicado al cine, claro. Es decir, cómo un poco empezar hablando o reflexionando un poco sobre qué es crear de la nada, de algún modo, ¿no? Es decir, cómo cineastas como tú materializáis una visión de la nada, ¿no? Ese proceso, cómo lo vives, cómo lo llevas a cabo. Bueno, la realidad es que, por ejemplo, cuando has leído mucho o has visto mucho cine o estás lleno de historias, la realidad es que lo imposible es no hacerte historias. Por ejemplo, la mayoría de la gente que cuenta historias es muy paranoica, ¿no? Si tu hijo o tu hija viene una hora tarde, te haces una historia, ¿cierto? Uh-huh. Para mí no hay mucha diferencia, es una mezcla de eso y la capacidad de decir de niño, y entonces, ¿no? Cuando inventas una historia es... Caperucita salió de su casa para llevarle comida a su abuelita y entonces el lobo la vio. Y entonces esa combinación de una suerte de miedo, de una suerte de deseo de amor, lo que sea, de adulto, se combina con las ganas de niño de trastocar la realidad, que es aburridísima. Uh-huh. La realidad nuestra es aburridísima y tiene muy mala narrativa. La gente que debería ser buena es mala, la gente que debería ser divertida es aburrida. Un viaje por carretera puede ser tan largo como una mala película, ¿no? Y la realidad es que encuentras el amor, el odio, la indiferencia en los lugares más insospechados, ¿no? Uh-huh. Encuentras algo espiritual en una película de monstruos, encuentras algo monstruoso en una iglesia. Es decir, hay que saber ver, y si sabes ver, sabes contar. Es como, para hablar hay que saber escuchar también. Uh-huh. ¿Has documentado tu inspiración, tu proceso creativo muchas veces en exposiciones, por ejemplo, en la exposición sí. Ojalá podamos ver algún día, lo has documentado ampliamente, pero ¿cómo es tu proceso? Es decir, ¿de dónde sacas, no la inspiración de las historias, que ya me lo has contado, sino para vestir ese mundo, ¿no? Eres un grandísimo creador de imágenes, un visionario, me atrevería a decir. ¿De dónde viene todo eso y cómo haces la investigación, sobre todo? Bueno, para mí el apetito de imágenes tiene que ser enorme y llevado por una curiosidad y de una amplitud, de un rango muy amplio. Es decir, si tú solo consumes imágenes de la cultura popular, digamos, de la época que sea, 30, 40, 20, y ahí te quedas, es un rango muy estrecho. Pero si consumes imágenes que vienen de la arquitectura, de la fotografía, de la pintura clásica, del impresionismo, del expresionismo, del fauvismo, de lo que tú quieras, pero tu rango aumenta, ¿no? Y te guías por museografía, por exposiciones, y consumes eso como si consumieras un vocabulario. Decía Mark Twain que entre la palabra adecuada y la palabra perfecta hay la diferencia entre la luciérnaga y el relámpago, ¿sí? Y eso mismo es la adjetivización de la imagen. Cuando adjetivas la imagen, si tu rango de vocabulario es muy estrecho, entonces el adjetivo que vas a usar audiovisualmente puede ser muy pequeño. Entonces, la preparación tiene que ser una preparación que nunca para. Es decir, tú estás en un ¿cómo se dice en España? ¿Un semáforo? Sí, un semáforo. Un semáforo esperando a que cambie el color y estás viendo a la gente y tienes que estar inventando historias. ¿A dónde va? ¿De dónde viene? ¿Qué está pasando? Curiosidad. Estás en una peluquería esperando y lees una revista, tienes que estar buscando imágenes, noticias, momentos. Somos un poco como urracas que vamos por el mundo robando imágenes y las llevamos a un nido y las acomodamos de cierta forma y eso es todo. Por eso el diario que yo llevo de imágenes y de ideas me sirve como un catálogo que hay que ir a referir para recuperar imágenes que a lo mejor vi hace 20 años y que se me hubieran olvidado si no las consigno en una paginilla.
Luego vendría el hecho de materializar esa visión, es decir, tú necesitas un equipo de súper técnicos, altamente especializados, gente con mucho talento. ¿Cómo lideras eso? Es decir, ¿cómo llevas a ese equipo a que todo el mundo esté en sintonía con tu visión? Creo que cuando eres muy joven hay un cruce de cosas que son arrogancia y experiencia. Entonces, de joven tienes que tener más arrogancia que experiencia. Y conforme tienes experiencia, va bajando la arrogancia y viene una certeza y una experiencia. Y ya no tienes que... dejas la incertidumbre de la juventud y sabes instintivamente, muy claramente, qué es lo que es importante, y más que nada, sabes lo que no es importante. Porque creo que la diferencia que viene con la edad y la experiencia es esa. De joven peleas por todo y de repente pierdes la guerra por haber ganado una batalla, una victoria pírrica, ¿no? Y con la edad, con la experiencia, tus batallas son más concienzudas, más planeadas. Y tú ves la dirección de cine así, es decir, hacer una película es liderar un equipo teniendo en cuenta esos dos, el equilibrio entre experiencia y arrogancia. Sí, ¿no? sí, pero ahora la certeza conlleva cierta violencia, es decir, el hecho de que tú puedas decirle a la gente, la opinión final a cierto nivel es mía, pero a otros no. O sea, tú tienes que invitar todas las ideas. En el caso de los actores, realmente es una colaboración. O sea, tienes que estar abierto porque si tú a un actor solo lo imaginas de un modo, no vas a ver los 800 colores que te puede dar. Lo mismo con un colaborador visual, pero en mi caso es más controlado. Voy con el colaborador visual y le digo, puedes decirme todas las ideas que quieras, la única condición es que al final yo puedo decir sí o no. Y si te digo no, no puedes amedrentarte y no volverlo a hacer. Tienes que estar preparado para el rechazo si vamos a tener una colaboración, porque no es un rechazo que haga el director, es un rechazo que hace la película, porque una película, tú has oído cuando hay compositores que dicen, una canción hermosísima, me bajó del cielo en 3 minutos y la escribí. Un director es eso en cámara lenta. Es decir, tiene la película aquí y está constantemente filtrándola a través de cientos, si no miles de decisiones. Muy interesante, muy interesante. Claro, eso liderando además equipos de altísimo nivel, ¿no? Porque cuando tú colaboras con los mejores, con el mejor músico, con el mejor, los fotógrafo, mejores efectos especiales, el mejor fotógrafo. Sí, pero muchas veces, fíjate, los mejores no son necesariamente los más experimentados. Por ejemplo, el diseñador, el escultor principal de la criatura tenía una gran experiencia trabajando bajo las órdenes de Rick Baker, de Stan Winston, pero él no había liderado una criatura en cine y no tenía esa experiencia, pero sabía yo que era él un artista potentísimo y le di la primera oportunidad. El diseñador de producción del Laberinto del Fauno, Eugenio, era su primer película grande como diseñador de producción. Había hecho una chica y esta era la primera grande. Entonces, es fantástico que realmente tengas esa capacidad de no solo aglutinar talentos, sino de descubrirlos, ¿no? O potenciarlos a ese nivel. Sí, bueno, tienes que saber reconocer el talento, tienes que saber reconocer los puntos débiles, los puntos fuertes, y luego como productor viene eso muy a la mano, porque en el director puedes identificar lados débiles o ningún lado débil. Por ejemplo, cuando produjimos Rodar y Rodar y yo produjimos a Bayona en el orfanato, el tipo es una máquina. A Bayona lo tiras en un despoblado y a los 10 días tiene montado un estudio de cine. Entonces, ahí eso hay que reconocerlo. Se le dan unas ideas, creo que le di 5 ideas y se quedó 3. Rechazó 2. O tienes a alguien como Andy Muschietti, que tiene un gran talento, y luego ves laditos pequeñitos en que lo puedes ayudar, y luego el tío en la segunda película hace la película más exitosa en la historia del género, de terror, y ahí está, ¿no? Como detector de talentos eres único, y además es muy sólida la forma en la que tu carrera se ha desarrollado, yo creo, como te lo digo esto como espectador fiel y que he ido siguiendo la historia, ¿no? Cómo cada vez las películas son más grandes, un poquito más complejas, ¿no? O sea, cómo cada vez vas consolidando cosas muy... Yo creo que, te digo, he cometido un par de errores que me han costado años,
y los veo con mucha tranquilidad, porque creo que una carrera sin errores no es una carrera. Una carrera es un accidente en cámara lenta, que me sucede a mí en 25 años y desde afuera se ve un poco más rápido. Y se pregunta uno, ¿por qué pasó eso? Pero cuando lo estás viviendo es una mezcla de accidente, voluntad, oportunidad y suerte, ¿no? Son un montón de cosas que se cruzan para crear esta encrucijada. Además de cine, has trabajado llevas ya muchos años trabajando en distintos medios, ¿no? Si te parece, podemos hablar un poco de qué potencialidades ves en esos medios, por qué decides que una historia nace para una novela, una historia nace para un videojuego, una historia nace para una serie de animación, ¿por qué? Bueno, mira, yo hace 10 años, saliendo del laberinto dije, tengo que aprender a diseñar un videojuego, tengo que hacer una novela, tengo que desarrollar películas de animación y tengo que hacer una serie de televisión, ¿no? Y entonces tenemos la primera, los videojuegos, que fue dificilísimo, no culminaron en un juego, culminaron en 2 años de desarrollo. Aprendí a contar historias de manera diferente y del videojuego aprendes para el cine y del cine aprendes para el videojuego y del videojuego aprendes para la novela y de la novela aprendes para la serie de tele y te da una fluidez de solución narrativa que es impresionante y lo hice de verdad. Es decir, me metí a desarrollar la historia del videojuego, el diseño del videojuego a tope. Y luego con Kojima resultó en una colaboración que Kojima creó este hermosísimo PT, ¿no? Playable Teaser para Silent Hills, que es en mi estimación un gran minijuego, ya un hito histórico para mí en ese mundo, y aprendimos un montón, aprendí mucho simplemente de escuchar a Kojima, ya olvídate de lo que yo dije o no. Y luego la serie de tele de The Strain no la aprueba Fox y entonces la hago novelas y las novelas tienen un éxito grande y ya se hace serie de tele y se van por caminos diferentes, pero era para aprender narrativa. Entonces ahorita te puedo decir, ya he aprendido a esto, he aprendido del otro y me va a ayudar. Bueno, sin esa experiencia no puedo hacer La forma del agua, sin esa experiencia no puedo hacer Pacific Rim o La cumbre escarlata, lo que sea. Y lo que venga después, ¿no? Que va a haber buenas y va a haber malas. Bueno, precisamente ahora que hablabas de futuro, ¿no? A lo que tenga que venir, ¿cómo crees que va a ser el futuro? Desde 2 puntos de vista, ¿cómo va a evolucionar el cine y los medios, según tu opinión? ¿Y qué tipo de historias va a pedir el público en el futuro? La verdad es que no sabemos, porque no está en nuestras manos. La realidad es que mira, tú y yo somos unas antigüedades. La gente, por ejemplo, joven, menor de 12 años, no entiende de plataformas, nació con todas las plataformas. Es decir, tú a alguien menor de 12 años le explicas la importancia del cine y es muy difícil que se comunique eso. Si vive la importancia del cine, es maravilloso, pero tiene que vivirla. Y la narrativa a nivel lenguaje, me preocupa que a veces se homogeniza el lenguaje narrativo de televisión con el de cine. La televisión de arco largo es maravillosa, pero va orientada a la creación de arcos y personajes, más que a la creación de imágenes memorables y, digamos, yo te puedo decir, de una sola película de Kubrick, te puedo hablar de 40 imágenes potentísimas, inolvidables. Y de una serie de tele maravillosa, te puedo hablar de momentos maravillosos, muy rara vez de imágenes maravillosas. Entonces, la impronta de estos medios, entre unos con los otros, la mezcla, es difícil de calcular. La fascinación por los públicos están cambiando y por saber qué tipo de historias van a pedir, ¿no? Era un poco la idea. Te digo, el público va a cambiar. Yo te puedo decir, por ejemplo, en el lado de animación llevo 7, 8 años con DreamWorks, activo 7, y
he producido o coproducido ya varias películas de animación, largometraje y todo, y luego Troll Hunters, la serie que hicimos para Netflix, se volvió un lugar de aprendizaje, un crisol enorme, porque nuestro público son chicos menores de 12 años. Y es la serie más exitosa en la historia de Netflix de animación. Y es una historia que se narra en secreto entre niños menores de 12 años. Se hablan de ella y todo ese rollo. Y ahora la demanda de Netflix hacia nosotros es una enorme cantidad de episodios que solucionamos desde el principio, porque dijimos, esta serie va a encontrar su público. Entonces, pero podría haber estado equivocado. Pero entonces, ¿a dónde va el público? Es un billar, no es como jugar billar entre público y lo que creas. Hay películas que yo pensé van a conectar con el público y no conectan. Hay películas que no creo que vayan a conectar y conectan. Entonces, bueno, en cualquier caso es muy interesante que mantengas esta idea de ese público de 12 años o menor de 12 años y un público adulto como el de La forma del agua, ¿no? Sí, Que sí, es claramente una historia para adultos, para personas que pueden identificarse con eso, ¿no? Que difícilmente un joven se va a identificar con una historia. Pero mira, por ejemplo, para mí, cuando la gente dice, me gustan mucho sus películas más personales, les digo, pues, para mí Pacific Rim es profundamente personal. Sí, sí. ¿No? Pero siempre lo había sostenido, que incluso Mimic en su día, ¿no? Sí, tú dijiste, no, en su momento. Hubo cosas mías ahí también, sí. ¿no? Bueno, y aún al día de hoy la película de Mimic es visualmente exactamente lo que yo quería hacer. Exacto. Yo soy profesor de universidad y quiero hacerte una última pregunta, una última reflexión sobre la universidad. Sé que en Guadalajara tuviste tus contactos con la universidad y, bueno... Di clases. Exacto. Y fui alumno. Y fuiste alumno y diste clase. ¿Cuál es el papel de los estudios de cine y de la universidad en general? Los estudios de comunicación, el mundo universitario... Mira, si te encuentras un buen maestro que te inspire, es maravilloso y te cambia la vida. Si te encuentras un buen compañero o compañera, es igualmente valioso. Y con que, para mí, el valor de la universidad es aprender a hacer equipo. Es decir, encontrarte a alguien que te apoye en la imposibilidad de lo que quieres hacer, ¿no? Y puede ser un amigo, una amiga, un maestro o maestra, no importa. En cuanto a enseñar, en cuanto a la docencia, que lo sigo haciendo cada año en Toronto, enseño una clase magisterial de 4 días. El año pasado fue Buñuel en México, el año antepasado fue El Gótico, después de eso fue una segunda parte de Hitchcock, que había otra vez, etc. Y lo hago para enseñarme a mí mismo, para recordarme a mí mismo por qué amo el cine. Porque yo no lo amo ni como carrera, ni como profesión, lo amo como un estilo de vida, como una manera de ver las historias y el mundo, que va más allá de lo profesional, más allá de la taquilla, más allá del dinero que me puedan o no pagar. O sea, La forma del agua la hice sin salario a los 52 años, ¿no? Y esto, enseñar me da una retroalimentación enorme, porque los principios que yo creía viejos los hago nuevos otra vez. Me ha encantado esto que hagas clases, que des clases de temas que no son tu obra. Esto me parece maravilloso. Trato de nunca hablar de mi obra, de no dar clases de mi obra. Lo que trato de hacer es, por ejemplo, en la siguiente clase en Toronto es Buñuel en México 2. Porque tengo la tesis que creo que es correcta, que el crisol del Buñuel que conocemos es México. Es México, sí. Muy interesante. Quiero inscribirme en esa clase. Vente, cabrón. Voy para allá. Bueno, yo creo que hemos tocado todos los temas. Yo creo que sí. Sí, ¿no? Excepto moda. Excepto moda. Lo demás ya está. Moda, por cierto... Joder, bueno. me puse de traje para el amiguete porque le dimos la máquina del tiempo, pero tengo apretado el chaleco, tengo apretado el pantalón, ya vámonos. Vámonos, gordo. Muchas gracias.